Fundamentalmente yo lo que hice fue trabajar problemática de historia de las ideas de los siglos XVIII y XIX. Ahora, no me puse a estudiar lenguas americanas como puede ser el quichua o como puede ser el náhuatl, o como puede ser otras lenguas importantes, el guaraní, etc. ¿no? En México, en ese sentido, ellos nos han dado muy buenos ejemplos, ¿no? Que yo los he tenido muy en cuenta siempre. Por ejemplo, el maestro León Portilla, publicó un libro que se llama La filosofía náhuatl. Bueno, pero para escribir un libro sobre la filosofía náhuatl, el maestro León Portilla estudió náhuatl. Se metió en el mundo náhuatl, estudió el náhuatl clásico, no el actual, sino el clásico. Bueno, y a partir de ahí entonces buscó los documentos y pudo reconstruir ese libro hermosísimo que se llama La filosofía náhuatl, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo tenemos que hacer con el araucano, ¿no? Con el famoso mapudungu, el idioma araucano, el mapudungu. Hay que hacer lo mismo, hay que meterse a trabajar con el mapudungu, estudiarlo. Hay gente que lo está haciendo, lógicamente, y luego a partir de ahí tratar de rescatar lo que sería un pensamiento, aunque no sea filosófico, un pensamiento social, político, qué sé yo, las diversas manifestaciones del pensamiento de un pueblo, como el pueblo araucano, que además es un pueblo que se caracterizó por una voluntad de independencia asombrosa. No podemos olvidar las luchas y las guerras que tuvieron ellos en defensa de su libertad cuando la ocupación española. El gran símbolo es Caupolicán, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, todo eso hay que rescatarlo. Y después la otra cuestión está en que todo eso que se vaya rescatando y en que yo he colaborado, por ejemplo, concretamente, yo propuse, estando en Ecuador, que se escribiera una historia del pensamiento quichua peruano, del pensamiento quichua no peruano, digo mal, del pensamiento quichua del Tahuantinsuyo, o sea, del imperio inca. ¿Qué era lo que pensaban los emperadores incas? ¿Cuál era su pensamiento? Fundamentalmente es un pensamiento religioso. Entonces se escribió un trabajo bastante amplio, se escribió en quichua, lógicamente se escribió en quichua ecuatoriano, no en quichua peruano, porque se hizo en el Ecuador. Y ese trabajo tuvo un éxito increíble, porque se transmitió absolutamente por todas las radios locales del país. En medio de la Amazonía ecuatoriana, había pueblos quichuas que tenían su radio, bueno, y todos los domingos transmitían una parte del trabajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que el esfuerzo, ¿no es cierto?, de rescatar una forma de pensamiento nuestro, ¿sí?, lo logramos y efectivamente tuvo su respuesta positiva en un sector social que nunca hubiéramos esperado, ni tampoco nunca conocimos, porque son pequeños pueblos perdidos en la Amazonía, en la selva, ¿no? En fin, y así con eso hemos hecho otras cosas parecidas. Ahora, básicamente lo que yo he trabajado es el pensamiento mestizo, diría yo, ¿no? Es decir, el pensamiento de la población ciudadana del siglo XVIII que luchaba en favor de la población indígena, pero también luchaban en favor de sus propios intereses como mestizos, es decir, como hijos de españoles e indios, ¿no?, pero separados o enfrentados al poder hispánico. Eso me llevó bastante tiempo. Bueno, tuve una experiencia muy importante en Ecuador, que tengo que mencionarla necesariamente, porque estuve en Ecuador 10 años.
Desde el momento que me echaron de esta universidad, hasta que regresé a esta universidad, estuve 10 años en el Ecuador como profesor universitario. Y allí generamos un grupo de estudios de pensamiento ecuatoriano. Los ecuatorianos tenían una especie de sentimiento de inferioridad. Se decía, no, en Ecuador no hubo nunca filosofía, en Ecuador nadie pensó nada, qué sé yo. No, ustedes están equivocados, no puede ser. Vamos a empezar a buscar. Empezamos a buscar en el pensamiento indígena, en el pensamiento mestizo, en el pensamiento de todas las formas de pensamiento, filosófico, científico, qué sé yo, en fin, etc. Y se fue descubriendo un material que no había sido jamás visto. Y eso provocó o despertó la idea de hacer una colección. Y surgió una colección que la pagó el Banco Central del Ecuador, que se llama Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano. Bueno, la Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano actualmente ha superado los 50 volúmenes y cada volumen tiene de 500 a 700 páginas. Es una cosa gorda, grandota, así, Ha superado los 50 volúmenes. Porque yo les decía, bueno, señores, díganme una cosa, ¿ustedes creen que en el siglo XIX no se discutió la pena de muerte? ¿O directamente la pena de muerte fue aceptada en los códigos sin discusión? Bueno, tiene que haber habido una discusión, busquémosla. Bueno, y nos fuimos al archivo judicial, nos fuimos al archivo de tesis de la Universidad Central del Ecuador y empezaron a aparecer las discusiones sobre la pena de muerte. Entonces ahí había gente que opinaba por qué al ser humano no se lo debe fusilar y que, en fin, cómo deben ser los castigos y qué sé yo, en fin, etc. En pocas palabras, toda una filosofía acerca de un problema jurídico absolutamente fundamental como es el de la vida humana, el respeto de la vida humana, ¿no? Y la actitud que tenemos que adoptar frente al que comete un delito. El que comete un delito no necesariamente tiene que morir. Puede reformarse, puede mejorar, no hay ningún ser humano que no tenga posibilidades de mejorar. Entonces, esa polémica se la encontró fuerte, vigente. Bueno, y de ahí salió un volumen que se llama Historia de la pena de muerte. Eso es hacer historia de las ideas, pero hacer historia de las ideas en concreto, sobre un tema que es de absoluta importancia, ¿no es cierto? Porque ahora en cualquier momento vuelve a aparecer la discusión de aplicar la pena de muerte. Acá en Argentina, este presidente de la República, que hundió la República porque la vendió totalmente al extranjero, ese señor era partidario de la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor hubiera sido tener en ese momento los antecedentes de la polémica sobre la pena de muerte en el siglo XIX, en el siglo XX, y qué sé yo, decir, vea, señores, nuestro pasado intelectual es este. Hubo un gran teórico que se opuso y por tales motivos y por tales razones. Y no vamos a permitir que ahora un señor, porque se le da la gana a él, va a decir, sí, hay que aplicar la pena de muerte. Bueno, cosas por el estilo, ¿no?